momento de presentar a Marcelo Canatela, ingeniero agrónomo, asesor vitivinícola. Es uno de nuestros invitados a la Academia de Riego frecuentemente porque sabemos que es uno de los referentes en cuanto al cultivo de vid. Marcelo, bienvenido a la Academia de Riego. Dejo con tu presentación. Hola Lucía, muchas gracias. Bueno, como vos decías, es un placer ya ser parte de estos webinars. Bueno, con el objetivo, como siempre hablamos, de no sé, tratar de transmitir todo lo que es el manejo de viñedo. Si bien le hemos puesto el título de alta gama porque estamos focalizándonos en un tipo de calidad, llamémoslo, de parámetros de calidad de uva, todos los conceptos que damos son aplicables a la producción de diferentes gamas de viñedos, con el concepto de que siempre, cada vez, el mercado es más exigente con respecto a la calidad, tanto en uvas como en vinos, y el agua pasa a ser un factor también cada vez más limitante. Vamos, Lucy, con el título. Bueno, como les decía, si bien esto está preparación de viñedos de alta gama, vamos a hacer foco en el alta gama, en las tareas, también en el riego, pero es aplicable en realidad a todo manejo de viñedos destinado a uva de vinificar. Y preparándonos para la próxima temporada, pensando mucho, ¿no?, en el hemisferio sur, ¿no?, donde estamos terminando la poda, está terminando o próximo a terminar el invierno, y la idea sería arrancar justamente esta nueva temporada con algunos de los conceptos que vamos a ver, no solamente de cómo regar, sino de cómo monitorear y cómo saber que estamos regando bien. La próxima. Volvemos siempre a lo mismo que yo hago mucho hincapié, ¿no?, y es en la gestión de ese viñedo sobre el cual nos vamos a focalizar, donde tenemos que saber exactamente cuál es el objetivo de la uva a producir, ¿no? El objetivo comercial buscado, que es algo que se toma no solamente a nivel agronómico, es decir, voy a producir tal o cual tipo de uva para lo que voy a hacer tal manejo, tal riego, tal gestión del viñedo, sino definirlo junto con el sector enológico y cada vez más con el sector comercial de la empresa. Nosotros, con nuestro manejo del viñedo, tenemos una influencia directa sobre la calidad y el tipo de la uva a producir. La próxima. Bueno, siempre estamos hablando de calidad, de que tenemos que producir uva de calidad. ¿Qué requerimos para este alta gama como requisitos de calidad? La pureza varietal, la homogeneidad de las viñas, la sanidad, equilibrio vegetativo y productivo, que también lo vamos a ver un poquito en el desarrollo, la distribución de canopia y fruta, o racimos si se quiere, el rendimiento, el tamaño de grano, y tanto el objetivo para uvas propias, pensando en una bodega, como también uvas de tercero que manejamos, debemos cumplir con esos parámetros, o sea, debemos ponerlo en especificaciones a la calidad. Lo que estamos haciendo es un breve repaso de algunos de los webinars, o integrando algunos de los webinars que hemos tenido anteriormente. Son cosas por ahí que hemos visto, pero ahora que estamos arrancando la temporada es imprescindible tenerlas en cuenta. La próxima, Lucía. Bueno, esta foto siempre me encanta porque, a pesar de que es un viñedo con manejo de riego tradicional, muestra lo que entendemos por un viñedo homogéneo y equilibrado, ¿no? En imágenes. Ahí vale más que 1000 palabras, pero estamos siempre haciendo hincapié de ponerle ese nombre a lo que tanto llamamos calidad, ¿no? Vamos en la próxima. Definición de niveles de calidad. Si bien nos vamos a focalizar un poco en el nivel A, distintas bodegas pueden coincidir o no en tener 3 niveles, A, B y C, 1, 2 y 3, o entrada de gama, reserva y alta gama, no importa. Lo importante es definir los niveles de calidad, como hemos dicho, con parámetros que sean fácilmente medibles y cuantificables. La próxima. Esta pirámide me encanta, tiene más de 20 años, ahora tiene una forma quizás un poquito más ancha en el medio, pero ¿por qué es importante definir los parámetros? Primero, definir qué es calidad y definir niveles de calidad dentro de un viñedo de una empresa, porque hay diferentes niveles o calidades de vinos y el consumidor está dispuesto a pagar diferentes niveles de precio en esos vinos. Entonces, no es una resultante después que determinado
vino de alta gama cueste tanto. Es una resultante no del azar, sino del manejo que realizamos en el viñedo. Nosotros estamos en condiciones de realizar distintos manejos en el viñedo para obtener distintas calidades de uva que van a dar distintas calidades de vino a diferentes precios. Obviamente, el manejo es solamente un factor que influye en la calidad de la uva y del vino. También influye la zona donde estamos, también influye la añada, o sea, cómo se da la marcha climática o del tiempo en ese año. Pero el manejo es un factor preponderante en la definición de calidades de uvas y de vino. Por eso es que estamos trabajando sobre estos distintos niveles de uva. La próxima. Nosotros en el último webinar estuvimos viendo un poco de diagnóstico del viñedo en post cosecha, hacemos un poco de repaso para ya arrancar con este manejo de temporada. Vimos en post cosecha que había un estado sanitario de la canopia, en base a cómo terminaba podíamos tener un indicio de cómo iba a arrancar la temporada este año. En la canopia veíamos no solamente cómo estaba el estado de la hoja respecto a enfermedades, sino también el estado nutricional, si se habían perdido antes o no las hojas, porque esas hojas en post cosecha son las que van a estar directamente relacionadas con el estado nutricional del viñedo en invierno y con ese primer arranque que realiza el viñedo en primavera, donde ya está totalmente comprobado que no depende de la fertilización que hagamos en el suelo, sino que los primeros días o semanas de crecimiento de viñedo depende de sus reservas que acumuló en post cosecha. Por eso era importante, en el webinar ya hablábamos de que teníamos que hacer un diagnóstico de post cosecha, que no se terminaba el ciclo con la cosecha, sino que había que analizar lo que era el nivel de compactación de suelo, cómo había terminado el estado nutricional de ese viñedo, si las hojas estaban todavía vivas, si había un amarillamiento natural, si había helado, si había problemas de salinidad, cómo estaba el tema del suelo, si había compactación, si íbamos a hacer verdeo, si era necesario realizar algún tipo de tareas en post cosecha. ¿Por qué? Porque, ¿cómo decir? Se produce una senescencia y una latencia del viñedo en el invierno, pero siempre tener en cuenta que esa senescencia del invierno o ese estado de latencia es de la parte aérea. En el suelo sigue viviendo la parte radicular y tener en cuenta que la raíz crece siempre. Con más de 7 grados de temperatura en el suelo hay crecimiento radicular. Y ahí surgió una pregunta, es decir, ¿seguimos regando o no en el invierno? Y sí, porque el suelo es un organismo vivo y la planta sigue viva, obviamente. No regar por regar, sabiendo cuál es el estado de humedad que tiene el suelo, cuál es la capacidad de acumular humedad en el suelo, pero no es como que ese invierno son 2 o 3 meses que nos dedicamos a la poda y nos olvidamos del resto. La post cosecha es importante y el invierno también es importante desde el punto de vista de riego, por lo menos para el monitoreo, para ver qué cantidad de humedad tenemos en el perfil, para ver qué nivel de compactación tenemos en el suelo, para ver qué cantidad de nemátodos tenemos en post cosecha en el suelo, sobre todo si el viñedo está plantado a pie franco, para ver cómo nos vamos a encontrar con el viñedo en primavera y cómo vamos a reaccionar con el viñedo en primavera. Eso fue parte de un webinar, lo pueden buscar, está en la Academia de Riego de Quilimo, todo el desarrollo de ese diagnóstico post cosecha. Vamos a la próxima, Lucy. Acá es donde hablamos de un le pusimos ya nombre a la calidad, acá le ponemos parámetros. ¿Qué significa nivel de UA? Para nosotros pueden haber datos más, datos menos, coincidir algunos colegas o no, pero estamos hablando de brotes de 1,2 a 1,4 metros. ¿Para qué? Para que realmente haya suficiente cantidad de hojas que fotosinteticen para poder alimentar y madurar esos 2 racimos que podría llegar a tener potencialmente ese brote. La cantidad de brotes por metro para que haya una buena distribución, entre 13, 15, puedan haber hasta 17, pero ya no importa los brotes por planta. Estamos trabajando sobre metros de alambre, sobre metros de canopia, sea cordón pitoneado, sea poda guyot. Tenemos que empezar a olvidarnos un poco de la planta, una vez que hemos decidido la densidad de plantación, y empezar a trabajar por metro de alambre. Esa eliminación de brotes dobles, mellizos, chupones que nos sirven, ese raleo de racimos que tenemos que realizar antes del envero, para ajustar carga, pero también para eliminar racimos mal formados, que han cuajado tarde, o también que han sido quemados por el sol. Puede haber un leve deshoje en la cara del lado del sol de la mañana, puede haber una leve restricción hídrica entre cuaje y envero,
y por ahí también moderada entre envero a cosecha para disminuir un poco el tamaño del grano. Obviamente eso afecta la producción, pero estamos produciendo vinos de alta gama, nivel de uva A, por lo tanto tiene que haber una buena relación ollejo-pulpa. En las uvas blancas, en las tintas sobre todo lo que encontramos en la uva está en el ollejo. Por lo tanto, si hay mucha cantidad de pulpa y poco ollejo, se da mucha dilución, se pierde tipicidad, se pierde terroir. Por eso es que insistimos con una restricción hídrica siempre monitoreada. Un despampanado con un crecimiento lateral restringido. Vamos a la próxima, Lucía. Orientación de las hileras de modo determinado, puede ser subnorte, puede ser con una leve inclinación, la relación de altura y canopia, la superficie de la canopia, cuántas hojas necesitamos por hectárea para madurar esos 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 kilos de acuerdo a la zona que vamos a tener por hectárea. La densidad de los brotes lo hemos visto, longitud también de sarmiento, la relación de kilogramo de uva por metro cuadrado de área foliar. Vamos a la próxima. El largo de entrenudos, el peso del sarmiento, el número de capas, no es para desarrollar cada tema. Cada uno en su zona, para sus parámetros de calidad, son puntos muy fácilmente medibles y comparables año a año. El peso del sarmiento nos va a indicar si estamos con un vigor excesivo, si la planta está raquítica o desnutrida, lo mismo el número de capas de hoja, lo mismo el largo de entrenudo. Estos son medir parámetros para caracterizar la canopia y para saber a qué nivel de uva potencial vamos a llegar. Vamos a la próxima. Bueno, seguimos con esos parámetros o esas características y ya pasamos a lo que son labores culturales en el viñedo, donde están todos los desarrollos de tareas que hemos visto a lo largo de los webinars, que empieza con la poda, los desbrotes, pulverizaciones, manejo de irrigación y nutrición, posicionamiento de brotes, desojes en caso de ser necesario, despampanado, raleo de racimos, disminuir la cantidad de uva, digamos, para manteniendo los metros cuadrados de canopia. Eso hace que tengamos una mayor expresión, una mayor concentración, una mayor tipicidad, de acuerdo a la zona que estamos, la cosecha, si es manual o mecánica, y las tareas varias post cosecha que hemos visto. Eso es un pantallazo de todas las labores que se realizan en el viñedo que dan como resultado un manejo para una calidad de uva que denominamos A. En el caso que la calidad de uva sea menor, B y C, habrán tareas que se suprimen, habrán otros productos que no se usan a nivel fitosanitario porque podemos tolerar un poco de uva con algo de enfermedades, se puede tolerar un poco menos de tipicidad, por lo tanto no es necesario realizar el raleo de racimos, podemos tener más kilos porque no todos los vinos van a tener el mismo precio y nosotros tenemos que planificar esa gama de vinos desde el viñedo. La próxima. Poda ya lo hemos visto, hemos tenido el webinar, repasamos algunos puntos, pero nos ayuda a regular el vigor, a estabilizar la producción. Acá en la poda ya donde estamos empezando a definir con el número de yemas por hectárea la producción, y la producción está relacionada con la calidad. Objetivo de la poda es comenzar con una buena distribución de uva o de futuros racimos en el viñedo. Por lo tanto, es la primera tarea importante y prioritaria que diferencia ya distintos niveles de calidad en uva, porque vamos a dejar con la poda, sea poda Guyot, cordón pitoneado, parral o el sistema de conducción que elijamos, vamos a definir una cantidad de yemas que van a estar directamente relacionadas con la cantidad de racimos. Después dependerá de la brotación, de si hay heladas o no, de los vientos, las lluvias, las temperaturas, pero en un primer momento esta es la principal o la primer labor que define producción. Vamos a la próxima. Desbrote y raleo de brote también. Acá seguimos diferenciando uva. Puede ser desde un simple desbrote de tronco que facilite el control de malezas y la competencia, llamémosle, de chupones con el viñedo, hasta un desbrote de lo que es la parte de abajo de la panza, del cordón o de algunos brotes dobles, si es poda Guyot, y sí empezar a dejar los mejores brotes. Ahí ya vamos aumentando el nivel de detalle en el trabajo, pero también el nivel de uva, porque el desbrote, sobre todo el raleo de brote, o ese desbrote inteligente, es una tarea que incide negativamente sobre la producción. Si bien después hay una compensación, esto es,
sacamos brotes malos con racimos, y los brotes y racimos que quedan, por ahí pueden pesar más los racimos, se compensa, nunca se compensa como para equilibrar todo el racimo y brotes que se tiran en un raleo de brotes. Pero si queremos alta calidad, esos brotes mal ubicados, los dobles o mellizos, los brotes que se superponen por algún error de poda, es donde tenemos que terminar de definir cómo sería la arquitectura de nuestra canopia, teniendo en cuenta un punto, sobre todo en el raleo de brote inteligente. La gente que hace el raleo de brotes tiene que tener conceptos de poda, ya que podemos eliminar en un mal raleo de brote elementos futuros de una poda, y eso atenta contra la longevidad y la producción sustentable del viñedo para los próximos años. Vamos a la próxima. Posicionamiento vertical de brote. Obviamente, estamos hablando de un espaldero, en un parral el posicionamiento es horizontal, pero acá lo que buscamos es que haya un panel solar para aumentar la eficiencia fotosintética de la uva. Ese posicionamiento vertical de la canopia, esa canopia plana, chata, con el movimiento a través del cruzado de alambres móviles, permite exponer la uva adecuadamente al sol, no totalmente al sol, y también permitir que cada hoja tenga su máxima eficiencia fotosintética, que no se cierren los estomas, que no haya problemas sanitarios. Hay un momento adecuado para hacer ese posicionamiento vertical. Ese posicionamiento vertical, hecho muy tarde, se pueden quebrar brotes, pueden exponerse rápidamente los racimos al sol, a levantar esos brotes y se queman, sufren estrés la planta. Por lo tanto, ese posicionamiento tiene que ser en una época justa, en la medida justa, siempre tratando de tener la canopia verticalmente posicionada, en el caso del espaldero, repito, y lo más chata posible, con 2 capas de hoja, una de cada lado o una tercera, pero hay que evitar esos túneles con 3 o 4 hojas a la altura del racimo, niveles de hoja donde hay hojas parásitas que se ponen amarillas, con problemas de enfermedades, donde no hay buena sanidad, no hay buena aireación, no hay buena iluminación. Por eso es que tratamos de insistir tanto en el posicionamiento vertical de los brotes, no solamente en la tarea en sí, sino hacerla en el momento adecuado. Desoje, esta es una de las tareas, llamémosle, más conflictivas, o que pueden causar distintas ideas o contradicciones entre los colegas. Hay distintas épocas de hacerlo, hay distintos objetivos. Cuando uno realiza en general un desoje temprano a grano pimienta, no se quema tanto la uva, puede adelantar la madurez, pero aumenta sobre todo el tamaño, llamémosle, de la epidermis, el espesor de la epidermis, dan orujos mucho más gruesos, pero también es un arma de doble filo en zonas muy cálidas donde esa exposición temprana puede también hacer perder la fruta, la acidez. Por lo tanto, el desoje es una actividad recomendada muchas veces de acuerdo al año. Puede ser un leve desoje del lado del sol de la mañana, en temporadas lluviosas, cerca de cosecha. ¿Por qué? Porque ahí sí disminuiría la botrytis, facilita la cosecha, puede aumentar la homogeneidad en la maduración. En zonas desérticas, como desde donde estoy hablando en Mendoza, es como que nuestra tendencia es tratar de proteger más el racimo que exponerlo, pero no quita que en otras zonas más oceánicas, más hacia la parte de los mares, se puede hacer un leve desoje con el objetivo de adelantar la madurez o llegar a la madurez deseada, y sobre todo es el arma más importante y más natural para la lucha contra la botrytis en temporada lluviosa. Yo siempre aconsejo, y esto es personal, digamos, una limpieza de hojas parásitas alrededor del racimo, siempre en uva de alta gama, en uva que valga la pena, porque todas estas tareas se hacen manuales en general. El raleo de brotes, el raleo de uva, el desoje, son tareas que requieren entre 4, 5, hasta 6 jornales por hectárea. Por lo tanto, uno tiene que estar decidido a que toda la gestión integral de ese viñedo es destinado a alta gama para justificar esos jornales. Entonces, el desoje es una de las tareas más discutidas podemos llevar a cabo. Yo lo aconsejo mucho en años complicados y también en algunos lugares donde tenemos una escasez de sol o necesidad de exposición. Vamos a la próxima. Despampanado es el corte de los brotes por encima del alambre de estructura, o puede ser algunos brotes que se caen para el caso de los parrales, pero el objetivo es limitar el crecimiento apical de los brotes para evitar que se doblen y evitar, por supuesto, que sombreen esos racimos.
obviamente, un despampanado, 2 despampanados como máximo está bien. Ya más despampanados, más corte arriba, quiere decir que estamos gestionando mal el viñedo a nivel de riego o de nutrición o ambas, o estamos en una temporada muy lluviosa, de mucha humedad. Porque recordemos que hacia enero ya la planta se debe equilibrar, esto es, el brote debe dejar de crecer, sobre todo la parte apical, para ya todos los fotosimilados empezarse a concentrar en la uva, tiene que ser su destino, no las puntas de crecimiento. Por lo tanto, en enero tenemos que llegar con las puntas de crecimiento ya frenadas y con 1 o 2 despampanados realizados. Si es 1, mejor. Entonces, ese es el objetivo del despampanado y es un gran indicador del equilibrio que tenemos y de la gestión de riego y nutrición que estamos realizando. La próxima. Raleo de racimos, efecto directo y fundamental sobre la producción y calidad. Acá estamos tirando producción. Por lo tanto, si bien hay un efecto de compensación donde los racimos que quedan crecen un poco más, nunca se compensa ese crecimiento, ese llenado del racimo que queda con los racimos que se tiran. Por lo tanto, ese raleo de racimos siempre es aconsejable en uva de alta gama para evitar racimos mal formados, racimos que están verdes al momento del envero, que van a complicar después la gestión enológica en el tanque. Se prioriza también el desamontonado de uva cuando nos ha fallado un poco el raleo de brotes para evitar problemas sanitarios. Se eliminan los terceros racimos, que generalmente son de mala calidad. Algún racimo de brote corto, nosotros habíamos hablado de una cantidad de hojas por brote, de un largo de brote para alimentar esos 2 racimos. Si por algún motivo esos brotes son cortos, no pueden soportar esos 2 racimos. Si bien los racimos se alimentan de todos los brotes, tienen una influencia directa del brote en que se ubican. Por lo tanto, ese racimo tenemos que tirarlo, digamos, y equilibrar largo de brote con racimos. Esta tarea sí es muy y totalmente recomendable, pero para calidades de uva A, o en el caso de mucho amontonamiento en otras calidades de uva y en años húmedos, para no tener problemas de sanidad. Vamos a la próxima. El manejo fitosanitario. En cualquier gama de uva tenemos que entregar uva sana, ya sea uva A, B o C. Podemos tener un poco más de tolerancia, digamos, por ahí en uvas destinadas a vinos de menores gamas, pero no podemos entregar uvas de mala calidad o terminar con viñedos con hojas, con enfermedades ya sea de mildiu, de oidio o de botritis, como enfermedades fúngicas. Y dentro de plagas, cochinilla harinosa está causando muchos problemas en algunos sectores de Argentina, lobesia, gusano verde menos, arañuela, pero en realidad tenemos que trabajar en uva A, pero yo diría que para todas las gamas, sobre la calibración de maquinarias, sobre la dosificación de los productos, tener en cuenta los periodos de carencia, que sean productos registrados para vid. No se puede usar productos que no estén registrados, porque hay residuos que son tolerables en el vino siempre y cuando el producto sea registrado y esté dentro del límite mínimo. Hay productos que directamente no están registrados y hay productos que, si bien están registrados, no se puede pasar ciertos límites y cada vez es más estricto el control de residuos en uvas, pero sobre todo en vinos, cuando uno busca trabajar para mercados internacionales. Y obviamente hay que tener en cuenta no solo la zona, no solo la añada, a esto me refiero si la temporada es húmeda o seca, la sensibilidad varietal también es importante para las distintas enfermedades. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que hacer un manejo individualizado, no solo de monitoreo, sino también de tratamientos preventivos adecuados a cada zona, pero a cada variedad, a cada bloque o cuartel que tenemos con distintas variedades. La próxima. Entramos un poco en lo que vamos a hablar y después seguir un poco con Matías lo que es el manejo hídrico y nutricional del viñedo. Es de los factores que más influyen el riego en la homogeneidad del viñedo y también en la calidad de la uva. Cuando hablamos de añada y el cultivo es a secano, sin riego, obviamente depende mucho de las lluvias y de las temperaturas, pero en las zonas bajo riego, como la nuestra, Mendoza o Argentina, es un factor que el clima tiene importancia, pero cualquier periodo de sequía o de lluvia puede ser compensado, digamos, con el manejo hídrico.
Por eso tenemos que tener en cuenta que nuestro manejo de riego debe estar de acuerdo primero al tipo de suelo, de acuerdo al objetivo de producir, que es lo que hemos hablado. Hay que hacer un monitoreo, y esto lo vamos a desarrollar enseguida, de la humedad del suelo y del estado hídrico de la planta. Muchas veces no monitorear es malo, monitorear el suelo sin saber el estado hídrico de la planta también. Hay que monitorear suelo y monitorear planta. No importa si es con una pala viendo cómo está el estado de los arcillos o con una sonda de última generación. Lo importante es monitorear. Dentro de algunas pautas que podemos dar es priorizar riegos largos y espaciados. ¿Por qué? Porque necesitamos profundizar el sistema radicular. Durante muchos años, y en lo personal, toda la década del 2000, cometí los errores de hacer riegos cortos pensando en que si el consumo de evapotranspiración de mi viñedo era de 4 o 5 milímetros por día, tenía que aportarle eso por día. Entonces, al hacer riegos diarios, la raíz no profundizaba, se quedaba en una zona superficial, no había exploración del terroir que le diera tipicidad a los vinos, y también cualquier problema que se tenía en la bomba de agua o de lo que sea, sufrían muchos esas raíces al estar superficiales. Entonces, nosotros tenemos que planificar los riegos y también la nutrición de acuerdo al rendimiento, de acuerdo al tipo de suelo, siempre al vigor de la planta y el objetivo a producir, pero siempre tratando, independientemente de la calidad de uva que queramos producir, siempre nuestro objetivo es profundizar el sistema radicular. Las raíces se reparan, resisten mejor cualquier tipo de plagas y enfermedades del suelo, y sobre todo podemos tener una tipificación o una expresión del terroir en los vinos que va a ser mucho mejor que cuando las raíces se encuentran de manera superficial. Vamos a la próxima. Bueno, a ver, esto es, se salteó una que es la del manejo nutricional. No sé si podemos volverlo. Esta, perfecto. Ahí estamos. Algunos conceptos de manejo nutricional sin dar recetas. Acá no vamos a dar recetas de los milímetros, si bien va a haber un pequeño cuadrito de algún manejo que va a ser el viñedo que después hemos monitoreado junto con Quilimo y que van a ser los resultados al final, pero algunos conceptos que van más allá del viñedo en sí, ¿no? En general, todos los macronutrientes, estamos hablando de NPK, puede ser azufre y magnesio, son aplicaciones que se hacen vía suelo. Foliarmente es muy poca la cantidad de unidades que se pueden dar. Y todos los micronutrientes donde necesitamos aplicar corrección, ya sea en época de cuaje, algún tipo de boro, algún tipo de zinc, algún microelemento por vía foliar. Pero no hay que caer en la práctica, sobre todo me ha pasado en lo personal con el magnesio, considerarlo como un micronutriente, y muchas veces he logrado efectos pero de muy corto plazo, por lo que he llegado a la conclusión de incluirlos en mi manejo personal, digamos, como un macronutriente. Pero como líneas generales, todo lo que son correcciones se hace vía foliar, pero lo que son aplicaciones de consumos en base a la producción, digamos, o a la extracción del viñedo para el suelo determinado y para la cantidad de kilos determinado, es siempre vía suelo. Se deben tener en cuenta el tipo de nutriente y la movilidad de los diferentes nutrientes para planificar la época, pero también la distribución de la fertilización. Un producto móvil como el nitrógeno, en forma de nitrato, no se puede aplicar de una sola vez. Tampoco conviene aplicarlo en invierno si su curva de absorción es en primavera. Sí hay ahora algunas alternativas de nitrógeno que vienen protegidos de liberación lenta o que vienen con antinitrificantes, digamos, que hace que uno los pueda aplicar antes o quizás en más dosis, pero siempre teniendo en cuenta que los elementos de mayor movilidad se deben aplicar en fertilizaciones, llamémosle, continuas durante la temporada, teniendo en cuenta la curva de extracción del viñedo, épocas de fertilizaciones para la vid, desde primavera hasta enero. Ya en enero no necesitamos aplicar nitrógeno. Si nos ha faltado, si nos ha quedado el viñedo quizás con un déficit de nitrógeno, debemos pasar a post cosecha. El fósforo se puede aplicar con su poca movilidad en invierno o a inicio de temporada, al igual que el potasio. El magnesio conviene aplicarlo en épocas de pleno crecimiento, época de noviembre para el hemisferio sur, y también en una sola vez. Entonces,
muchas veces hay que tener en cuenta entonces no solo la época de absorción, sino también la movilidad o el grado de lixiviación que puede tener ese tipo de nutrientes, teniendo en cuenta siempre que durante los primeros 10, 15 centímetros de brote las plantas se mueven con las reservas. Ahí no respondería a los fertilizantes, digamos, en ese, sobre todo nitrogenados, ¿no? Todo lo que es enmiendas, materia orgánica, que tienen un porcentaje de nitrógeno, de fósforo, son mínimos. O sea, todo lo que es aplicación de enmienda, materia orgánica, ya sea compost, ya sea guano, conviene aplicarlo siempre en el invierno para que se vaya mineralizando y aumentando la retención de agua en el suelo. Ahí el objetivo no es básicamente de aportar macronutrientes porque tienen poco. Un guano de gallina puede tener un 3, un 4% de nitrógeno contra el 46% que tiene la urea, digamos. Ahí lo que favorece es la microflora, la microfauna del suelo, los microorganismos y sobre todo la retención del agua, ¿no? Siempre importante es el monitoreo y también tener en cuenta lo que es aplicación de fertilizaciones puntuales y suplementarias para homogeneizar sectores débiles, sobre todo cuando se planta en el pedemonte. Esas aplicaciones por goteo, que se da manual, con barretas, solo en los sectores débiles que ya hemos monitoreado, ya sea con NDVI, con satélite, con dron, con imágenes aéreas. Esas determinaciones, eso es la viticultura de precisión. Fertilizar puntualmente esos sectores que están más desfavorecidos por el tipo de suelo. Vamos a la próxima, que es la planillita. Bueno, este es un programa, tómenlo con pinza, pero que nos dicen los milímetros que estamos aplicando por meses, aproximadamente 700 milímetros en el programa de calidad y 900, hay una diferencia de milímetros en el programa general que sería para una uva C, ¿no? Y ahí están las unidades, eso les puede servir porque queda grabado, básicas para producir aproximadamente unos entre 8.000 y 10.000 kilos de uva, ¿no? Estamos hablando de calidad A. Obviamente, al aumentar la producción, las extracciones son mayores y las unidades son mayores, ¿no? Los milímetros muchas veces no se mueven tanto más de lo que es el programa general. Pero esa curva nos está diciendo que junio y julio prácticamente no tenemos riego, porque en la zona de Mendoza puede ocurrir lo mismo en Chile, se corta el agua, ¿no? Hay que bombearla, es caro, y muchas veces está congelado el suelo en esa época. Pero sí, en mayo, post cosecha, es importante regar y también fertilizar, ¿no? Abril, mayo, siempre y cuando tengamos hojas vivas, hojas verdes, o con un, por lo menos, 50% de hojas verdes, ¿no? Y la distribución, obviamente, ahora va a ser un poquito más de hincapié en eso, Matías. La mayor distribución se da en los meses de diciembre o de noviembre hasta febrero, pero siempre teniendo en cuenta el monitoreo. Yo siempre hago hincapié en el monitoreo y en los riegos largos, obviamente. Un riego largo puede ser de 12 horas seguidas o de 24 para una operación de riego. Ahí depende del tipo de suelo y que no se inunde. Y por último, vamos a la próxima, que son tipo de modelo de monitoreo siguiendo el potencial hídrico. Esto es pre-amanecer, de cómo se movería en un nivel de alta gama. Esto es real, esto es un manejo que hacemos justamente en el viñedo, que va a poner el caso después Matías, donde tenemos desde brotación a cuaje prácticamente no hay déficit hídrico. Eso es lo que mide el potencial hídrico en la planta, cuánto le cuesta a la planta extraer, qué fuerza tiene que hacer para extraer. En la primera está en 0, 0,2, es muy poca la energía o la fuerza que hace. Ya de cuaje en vero hay un leve estrés para reducir ese tamaño de grano y aumentar la relación ollejo-pulpa, es de menos 0,2 a menos 0,4, y ya en la parte de envero a cosecha de 0,4 a 0,6. Esto hay que ir siguiéndolo semanalmente. ¿Por qué de envero a cosecha? Por ahí uno trata de reducir ese potencial hídrico que le cueste, ¿no? Que no tenga tanta agua disponible en la planta, no solo por el tema de enfermedades, sino para que no haya crecimientos laterales. Ya en esa época el brote queremos que no siga creciendo, que todos los fotoasimilados que producen la hoja vayan al racimo, a la concentración, a la tipicidad, a la madurez de taninos, a la madurez de la semilla. Vamos a la próxima. Esto es como se vería la curva seguido semana a semana, digamos, son valores reales
de cómo se va moviendo el potencial hídrico. Estamos hablando que estamos indirectamente, al medir el potencial en hoja, estamos midiendo el potencial también de suelo, ¿no? Estamos midiendo la humedad en el suelo, porque la planta está representando la mayor o menor oferta de agua que tiene el suelo. Estamos midiendo indirectamente el suelo. No quita que también se monitoree el suelo, no quita también que se monitoree la canopia visualmente, digamos, viendo cómo están creciendo los arcillos, midiendo crecimiento. No es necesario mediciones sofisticadas, digamos. Obviamente, mientras más sofisticación, más precisión. Pero no debemos dejar de monitorear, que más no sea visualmente y con una pala viendo la humedad del suelo, porque esa es la mejor gestión de manejo de riego que podemos hacer. Después, nutricionalmente, ayudan también los análisis, época de análisis foliares. Floración es una buena época porque pueden ser comparables con distintos valores de distintas zonas vitícolas. Envero puede ser otra época interesante, la de floración, para ajustar si tengo que ajustar durante la misma temporada, y la de envero para ver si tengo que ajustar en la fertilización post cosecha. Fertilizaciones, o mejor dicho, análisis de suelo, siempre es conveniente en época junio, julio, en esas épocas invernales donde el suelo ya está en equilibrio, ya se han producido las extracciones y previo a planificar la nutrición. La tabla, como toda la gestión y las recomendaciones, es siempre después de un monitoreo que hemos realizado, después de un análisis de suelo, después de datos de análisis foliar, de análisis visual del viñedo en post cosecha. Eso lo vimos en el webinar y yo siempre insisto en ver cómo termina la planta en post cosecha, como para saber dónde voy a encarar la nueva temporada. Ahí empieza la nueva temporada, en post cosecha, no por ahí en septiembre, donde ya no hemos perdido mucha información, o en flotación, donde hemos perdido ya mucha y valiosa información de la post cosecha. Bueno, vamos a la próxima. Muchas Seguimos. gracias, Marcelo. Bien, ahora voy a contarle un poco cómo desde Quilimo monitoreamos el manejo hídrico o el estado hídrico de los diferentes cultivos. A la siguiente, por favor. Bueno, recapitulando cómo funcionaba, tenemos los tres ejes de información, que son imágenes satelitales, datos meteorológicos, datos del campo y el procesamiento por medio de la Big Data, para luego llegar a una recomendación a medida e inteligente de cuándo y cuánto regar. En la siguiente, por favor. Aquí podemos ver un ejemplo en donde quiero mostrarles la comparativa que hay, por ejemplo, para dos lotes monitoreados. Esto es en la zona de Mendoza, si no me equivoco, en donde se comparan curvas de KC de estos dos lotes que podemos ver a la derecha y las curvas a la izquierda, versus el KC teórico que existe hoy en día en literatura. ¿Qué ocurre con esto? Que el KC es a medida, hay diferencias, independiente de que sea la misma especie, pueden existir diferencias entre lotes, y también pueden existir diferencias entre lotes que estén contiguos, uno al lado del otro. Es importante esto porque si bien las demandas pueden ser diferentes, uno puede demandar más, otro puede demandar menos, y también en tanto al monitoreo satelital, nosotros tenemos, como pueden ver, por ejemplo, en el NDVI, en la imagen de NDVI que vemos en el centro de la lámina, diferencia en cuanto al vigor, o sea, podemos extrapolar directamente esos datos en cuanto a la calidad de las hojas que tenemos, y eso, bueno, con un sinfín de factores podemos diferenciarlo o descartarlo en cuanto a déficits nutricionales, problemas sanitarios o otras cosas más que pueden presentarse en campo. Paralelo también a esto nos sirve a nosotros internamente como para también ir monitoreando el estatus del suelo. La curva de KC nos va condicionando cuándo y cuántas veces también estar en campo para nosotros mantener un monitoreo constante de los cultivos que estamos monitoreando. La siguiente, por favor. Diferencias entre variedades. Bueno, visiblemente se puede ver que la diferencia entre lo que hay en la teoría, en la literatura hoy en día, versus lo que podemos detectar nosotros en la práctica, existen grandes diferencias y que se pueden
las podemos ver bueno, y materializarla en la siguiente lámina, en donde esto lo podemos extrapolar a un ahorro potencial, ya sea hídrico como económico, como podemos ver, por ejemplo, en la siguiente lámina. Bueno, aquí lo que les quería comentar es que en base a esta diferencia y a esta precisión que hay en la estimación de la demanda del cultivo, podemos generar un ahorro potencial. Ahora bien, este ahorro versus la estrategia del productor puede ser, como esa medida puede ser dar más agua o menos agua en función de lo que realmente la planta esté demandando para un momento determinado y también en función de los manejos culturales o agronómicos que se estén aplicando sobre el cultivo, ¿ya? Este ahorro, por ejemplo, para este caso en específico, teníamos ahorro en lotes de más de 12%, más del 40% y más del 30%, lo que se tradujo en un ahorro, si le puedes dar clic, Lu, por favor, en $179 por hectárea. Otro caso, por ejemplo, diferencia, yendo a lo mismo, a la precisión de la curva del KC, diferencias se pueden presentar entre lotes del mismo cultivo, esto es para un campo que tiene la misma especie, y lotes contiguos, muy cercanos uno al lado del otro, que presentan diferencia de más del 25% entre lotes. O sea, apuntamos directamente a la precisión de los sectores que estamos monitoreando. La siguiente, por favor. Esta diferencia, por ejemplo, para este campo, versus estrategia de clima versus la estrategia del productor, significaba un ahorro potencial de un 35% del recurso y los recursos que estaba utilizando el agricultor en ese momento. Bien, aquí le doy el pase a Lu. Bien, David, muchas gracias por esta presentación, súper valioso el análisis que nos presentaste. Ahora, para aquellos que estén interesados en conocer un poco más sobre el funcionamiento de Quilimo, tener una demostración real con sus campos, los invitamos a responder la encuesta que ven en pantalla. Si responden que sí, los podemos contactar, contarles un poco más. Si quieren la cotización, quieren que coticemos el servicio, también nos podremos poner en contacto para pedirles algunos datos y poder cotizar el monitoreo del riego para sus cultivos. Recuerden que hoy estamos hablando en particular de vid, pero Quilimo trabaja con más de 44 cultivos, así que si hay algún productor de otros cultivos, bienvenida a la consulta también. Bueno, tengo preguntas para ustedes, así que si les parece, retomo del chat lo que dice María Mercedes, que nos pregunta: Marcelo, ¿qué opinás de los fertilizantes que vienen con materia orgánica dentro de la misma formulación? Bueno, excelente la pregunta. Antes, aclarar algo que es muy importante, lo que habló Matías, por el hecho de que, bueno, y lo digo sin ningún escozor, ¿no? El campo ese que estuvimos analizando y donde habíamos regado el 35% de más, es un campo de lo que yo manejo y fue el que se regó con la planilla que pasé anteriormente, ¿no? La que vimos en el manejo de alta gama. De ahí está lo importante que es el tema del monitoreo. Eso se puede llevar a hectáreas, a HP, a costo o a lo que sea. Independientemente del monitoreo, de la empresa que uno utilice para monitorear, uno cree que con 15, 20 años de experiencia puede ya tener ajustados los milímetros que va regando y muchas veces el monitoreo semana a semana va indicando lo contrario. Así que era aclarar eso, que justamente, si bien parecían dos charlas, se unen, ¿no? Todo lo que habíamos dado de manejo hídrico y nutricional fue lo que se presentó después en lo que es monitoreo, porque estuvimos trabajando durante el año pasado en forma conjunta con Quilimo, ¿no? Así que es un campo real, cerraba todo, ¿no? O cerraba o no, pero eran reales tanto los errores por exceso de agua como lo que realmente se regó. Con respecto a la pregunta, a mí me parece muy interesante por dos motivos. Uno aplica, estamos hablando de que hay muchísimos productos, pero hay productos peletizados que vienen con materia orgánica y tienen la gran ventaja de que son orgánicos y cada vez hay más. Entonces, cuando uno tiene certificación orgánica, esos usos de productos
que vienen formulados no solamente con micro y macronutrientes, sino también peletizados con ácidos húmicos y fúlvicos, funcionan muy bien. La complejidad que tienen que muchos no se pueden aplicar por el riego por goteo, pero se aplican una sola vez, generalmente en el invierno, o en 2 o 3 dosificaciones, con máquinas dosificadoras en profundidad. Pero sí se usan y se usan mucho. Si se están refiriendo a esos productos y se están refiriendo a compost o guanos, digamos, también hablamos un poquito, no tienen tanta porcentaje de nitrógeno como este tipo de productos peletizados formulados, sino que tienen una mejora importante por el volumen que se aportan, 10, 12 toneladas por hectárea, pueden llegar a modificar o aumentar la retención de agua en el suelo. No sé si respondí la pregunta, si estaba orientada a esos productos. Estaba orientada a esos productos. Mercedes nos dice que muchas gracias, que está correcta la respuesta, se lleva la información. Entonces, voy a pasar a otra pregunta. Nos pregunta Manuel, esta pregunta probablemente la puedas responder vos, David. Dice, a la hora de ejecutar un análisis de suelo, ¿qué profundidad de muestra sugerís? O si quieren responderlo a los dos. No, David puede responder. Bien, por nuestra parte, dependiendo del cultivo, por ejemplo, en Chile, la mayoría de los productores, nosotros consultamos cuáles son el lugar hasta donde quieren llegar ellos, la profundidad, y en función de eso nosotros vamos a hacer el análisis y la caracterización de los suelos que vamos a monitorear. Por lo general, aquí en Chile nos movemos en un promedio de 1 metro a máximo 1,20 m para estos tipos de cultivos, pero llegamos a condiciones que, dependiendo del cliente y de la estrategia, podemos llegar hasta los 2 metros. Siempre buscamos priorizar el lugar donde esté la raíz activa y donde vaya explorando. Siempre también consideramos un margen de exploración en donde estimamos esta campaña es probable que la raíz crezca mucho más de lo que ya está. Entonces, vamos un poco más allá de eso, pero todo esto va en función de la estrategia de riego de cada productor y dónde quiera llegar también con el agua. Marcelo, no sé si tú tienes algo para apuntar. Sí, yo trabajo cuando generalmente en calicatas, no solo para muestras, sino también para monitorear si hay enfermedad de raíz, si hay contenido de humedad. 1,20 m es lo máximo que tomo. Personal, más de eso no veo mucha necesidad. Bien, tenemos otra pregunta que es de Carlos Bellini, que nos dice, ¿el índice verde que obtienen por imagen satelital siempre responde al estatus hídrico de la planta o puede variar también por alguna otra situación de estrés? Bien, el índice verde, NDVI, este dato que se mueve de 0 a 1, en donde 0 podría representar una condición de suelo expuesto y 1 una condición de vegetativa idónea o la ideal para el cultivo. Estos datos se van extrapolando y se pueden extrapolar al estatus hídrico, a las condiciones sanitarias o condiciones de estrés. ¿Ya? Ahora, esto es un indicador. El siguiente paso es ir a hilar fino en campo e identificar a qué se debe esa baja de vigor. Bien, buenísimo, David, muchas gracias. Hacemos una pregunta más que es de Mario Ángel Cruz Ordóñez. Nos pregunta, ¿cuál es la densidad de plantas por hectárea? Sí, Para el Marcela. caso de lo que estuvimos monitoreando y lo que presentó David, es de 1,80 por 1, son 5.500 plantas por hectárea. No sé de dónde es la pregunta, pero en general las densidades de plantación podemos tomar en Argentina. Para espaldero van de 2 metros entre hilera por la mecanización a 1 por planta hasta 2,50 metros por 1,50, o sea, entre 3.400 y 5.500 plantas por hectárea. Muchos de las fotos que hemos visto y sobre todo las planillas y los datos que hemos medido es 5.500 plantas, que es un 80 por 1. Pero 2 por 1 sería similar. Ya 2,50 por ahí hay un pedazo de suelo que queda sin ocupar, ¿no? Cambian un poquito los parámetros. Bien, muchas gracias, Marcelo. Tenemos una pregunta que me parece súper interesante de Rolando. Nos pregunta, NDVI, ¿cómo se modifica por coberturas verdes o por malezas? ¿Se puede separar ese efecto? Sí, actualmente contamos con
el descarte de la entrefila o la entrehilera, y también estamos trabajando con otros índices que nos pueden favorecer para los distintos estadios fenológicos de crecimiento del cultivo. Para un cultivo temprano ocupamos un índice en específico en tamaño medio o edad media, otro índice, y en estatus adulto ya podemos ir con índices más genéricos. Y además, por ejemplo, principalmente usamos el NDVI y podemos ir descartando lo que podemos ver en la entrehilera. Otro punto que por ahí surge la pregunta, Lu, es que en el caso de que haya malla antigranizo, también hay un factor que la corrige, digamos, ¿no? Hay que decirlo de antemano o hay que sacarlo de antemano, ¿no? Pero malla antigranizo también es un factor que se puede, es una suciedad, digamos, que se puede eliminar de la imagen, ¿no? Bien, excelente. Muchas gracias por estas respuestas que nos han brindado. Nos hemos quedado con este tercer encuentro sobre viñedos para vid de alta gama, pero recorriendo toda la producción. Muy entusiasmados, hay muchísimos mensajes de personas de diferentes países agradeciéndonos la exposición. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quiero invitar a todos los que están presentes a que se sumen a la Academia de Riego, a esta comunidad ya integrada por más de 40.000 personas que están dentro de nuestro newsletter, visitas que hacen a la web de la Academia de Riego, a que se sumen a los próximos eventos. El miércoles 10 de agosto vamos a estar hablando de frutales de carozo, sobre el panorama actual y los desafíos. Y el jueves vamos a estar hablando de alternancia productiva del olivar, recorriendo diferentes producciones, diferentes cultivos, así que bienvenidos a aquellos que se quieran sumar. Los invito por última vez a que se sumen a Quilimo, que conozcan un poco más de nuestra propuesta. Les dejo una última encuesta. Mientras tanto le voy a pedir a Marcelo y a David que, si les parece, se despidan de quienes nos han acompañado hoy. Bueno, un placer. Cualquier duda que pueda haber quedado pendiente, o me pueden consultar. No sé si salió el teléfono, pero por Instagram es fácil. Es @ creo que había quedado una pregunta ahí del equilibrio de la planta. Es algo, hay que coincidir con esos parámetros, la podemos seguir, pero no es una respuesta fácil, digamos, el equilibrio de la planta. Hay una serie de pesos de poda para determinar una planta está equilibrada, y son relaciones, ¿no? Pero una planta equilibrada es aquella planta que puede soportar y madurar sin problema la cantidad de uva que tenga, sin brotes cortos, sin esos parámetros de canopia ideal. A eso me refiero yo con equilibrio. Así que bueno, un saludo, un gusto estar acá, y bueno, realmente con David ha sido un placer, ¿no? Gracias, Marcelo. David, ¿te despedís? Bien. Sí, bueno, primero agradecer a Marcelo, un gusto haber compartido este webinar contigo, y también agradecer a toda esta gran convocatoria que tuvimos hoy, y dejar la invitación abierta a seguir sumándose a este espacio y a aprovechar estas instancias que son de conocimiento y están abiertas a todo el público. Buenísimo, muchas gracias a todos los que Saludos. muchas gracias, Marcelo, gracias a todos los que nos acompañaron. Invitados siempre a que se sumen a los webinars de la Academia de Riego. Nos estamos viendo en los próximos encuentros.